Módulo 13. Discapacidad visual y auditiva. Sean bienvenidos todos ustedes a la segunda unidad, que es discapacidad auditiva y visual. En esta oportunidad vamos a ver las características de ambas discapacidades sensoriales. En la anterior unidad habíamos visto el concepto y definición de tres términos muy utilizados, de tres términos comúnmente aceptados y habilitados por la población de personas con discapacidad. Entonces, estos tres términos que ya lo hemos desarrollado en la anterior unidad, que es la discapacidad, que es la deficiencia y que es la minusvalía, que en la actualidad no se está haciendo mucho uso de este término. Según la ley para las personas con discapacidad, que es la ley 223, que salió el 2 de marzo del 2012, tenemos 6 tipos de discapacidades en esta ley. Los tipos de discapacidades que están aprobados por la misma población de personas con discapacidad, quienes son usuarios de esta terminología. Tenemos entonces la discapacidad física o motora, tenemos la discapacidad intelectual, tenemos la discapacidad mental o psíquica. Continuamos con la discapacidad múltiple o discapacidades asociadas y nos vamos a centrar, esto solamente es para que nos podamos ubicar dentro de lo que son los tipos de discapacidad, la clasificación que está dentro de la normativa a nivel nacional. En esta oportunidad nos vamos a centrar en lo que es la discapacidad sensorial, que son tomados en cuenta en esta ley las personas con discapacidad visual, que es nuestro tema central. Entonces, son las personas con deficiencias anatómicas, funcionales, causantes de la ceguera o la baja visión. Esa es la discapacidad visual. Las personas que tienen discapacidad visual pueden tener deficiencias, ya sea a nivel físico, ya sea funcional, que causen una baja visión o una ceguera. Las personas que presentan discapacidad auditiva son las personas que tienen pérdida o limitación auditiva. Estaríamos hablando de aquellas personas que también son hipoacúsicas. Nos vamos a ubicar bien. La hipoacusia está por debajo de la audición normal. ¿Ya? Entonces, tienen limitación auditiva en menor o mayor grado, el cual, a través del sentido de la vista, ellos estructuran una experiencia de integración con el medio. A través de la vista, a través de la expresión del movimiento de las manos, ellos interactúan con las personas, se comunican con las personas, ¿ya? Nótese bien que la lengua de señas es un medio de comunicación visogestual. Por eso se dice que se maneja la vista y la gestualización. ¿Ya? Se enfrentan cotidianamente las personas que tienen discapacidad auditiva, se enfrentan cotidianamente con barreras de comunicación. Esto impide en cierta medida su accesibilidad, su participación, ya sea a nivel social, que es muy macro, a nivel, a nivel médico, a nivel en el ámbito educativo, ¿no? Más todavía se influencia mucho más en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, para que ellos estén en una igualdad de condiciones, se hace el uso de su lengua, y su lengua es la lengua de señas. Esté en cualquier región donde esté, la lengua de señas no es internacional, la lengua de señas es regionalizada. Se maneja una lengua de señas colombiana, se maneja una lengua de señas argentina, mexicana, española. En nuestro caso, en nuestro contexto, manejamos la lengua de señas boliviana, que es la LSB. ¿Ya?
Continuamos con más características de lo que son estas dos discapacidades sensoriales, la visual y la auditiva. Sus características principales, vamos a desarrollarlos, vamos a decir que el 83% de la información que un individuo recibe es a través de la vista, ¿no? El 83% de los 5 sentidos que tenemos es a través de la vista. Si yo en este momento les digo, tengo una torta de chocolate, ustedes automáticamente ya en su almacén ya tienen el sabor, ya tienen el color del chocolate, ya tienen incluso el, la forma, ¿no? Entonces, ya porque ha entrado la información a través de la vista. En cambio, si una persona ciega, yo le digo, tengo a pocos pasos, tengo una torta de chocolate. La persona ciega va a indagar cómo, acercándose, sintiendo la fragancia de la torta de chocolate, sintiendo el sabor. Entonces, fíjense, tiene que acercarse y realmente sentir si esa torta que le estoy diciendo es de chocolate. En cambio, si nosotros a esta distancia, que ustedes no sé dónde están en este momento, yo les digo, tengo en mis manos una torta de chocolate. Ustedes ya están sintiendo el sabor, ya están sintiendo la fragancia del chocolate, ¿no? Entonces, fíjense, la información es a través de la vista la que recibimos, ¿no? Por eso es la importancia del 83% que se le da a este sentido, ¿no? La mayoría de las habilidades que poseemos, los conocimientos que adquirimos y las actividades que desarrollamos, las aprendemos o ejecutamos basándonos en la información visual, ¿no? Ahí tenemos un gráfico donde claramente se puede ver el 83% es la vista, el 11% es el oído, el 3.5% es el olfato, el 1.5% es el tacto y el 1% es el gusto. Ahora aquí varios me preguntan, y entonces cuando se pierde la vista, cuando una persona llega a adquirir o es congénita su discapacidad visual, todas estos otros sentidos se amplifican. Es decir, ya el tacto ya entra a tener un mayor porcentaje de importancia en los sentidos. ¿Por qué? Porque ya se elimina el 83% y las otras tienen que compensar la función de la vista que tenía, ¿no? Entonces, por eso es que los demás sentidos llegan a amplificarse. Si ustedes en este momento cierran sus ojos, les invito a que cierren sus ojos en este momento, van a empezar a percibir olores, van a empezar a percibir sonidos, ruidos, ¿no? Incluso va a haber una desconfianza si ustedes se paran y con los ojos cerrados dan por lo menos 5 pasos. Van a sentir la desconfianza que uno tiene. Y esa desconfianza es donde se tiene que trabajar desde que se empieza a perder la vista, ¿no? Entonces, decimos que la visión representa un papel central en la autonomía y el desenvolvimiento de cualquier persona, y especialmente durante el desarrollo infantil. Las diferentes patologías y alteraciones oculares pueden reducir en diversos grados o anular la entrada de esta información visual. Impredecible para nuestro desempeño diario y bienestar. Continuamos. Entonces, ¿qué es la discapacidad visual?
La discapacidad visual está considerada a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de diversos parámetros, como la capacidad lectora, de cerca y de lejos, el campo visual y la agudeza. Esas son básicamente las características que tiene nuestra vista. Leer de cerca, leer de lejos, tener un campo visual, tener una agudeza visual que más adelante vamos a desarrollar para que se pueda entender mucho mejor qué es la agudeza visual y qué es el campo visual, que no son iguales, ¿ya? Cuando se habla en general de ceguera o deficiencia, se está haciendo referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o una limitación muy seria del funcionamiento visual en uno o varios de estos parámetros. Es decir, se trata de personas que bien o no ven absolutamente nada, o en el mejor de los casos, incluso utilizando lentes, utilizando ya sea lentes de contacto, lentes convencionales, no pueden llegar a ver claramente la imagen, ¿no? La pérdida grave de funcionalidad de la vista se va a manifestar, por un lado, en limitaciones muy severas de la persona para llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos. Por eso es necesario de que a las personas que están perdiendo la vista y que son candidatos a que van a quedar ciegos, tenemos que realizar actividades de espacialidad, de orientación, mucho más en niños, ¿no? Entonces se tiene que trabajar con estas actividades. Actividades de la vida diaria, vestirse, desvestirse. Cuando ya tienen un buen entrenamiento, las personas ciegas o las personas que tienen baja visión llegan a, a tener incluso un desarrollo tan fino del tacto que con solamente tocar la ropa ya saben qué van a combinar, ya saben incluso el color que tiene la prenda de vestir, ¿no? Entonces es muy importante dentro de las actividades, como ya lo habíamos mencionado en la unidad 1, que es importante que las personas que son candidatas a quedar ciegas vayan haciendo un entrenamiento dentro de lo que son las actividades de la vida diaria, ¿ya? El acceso a toda la información. Cada paso que den tenemos que ir informándoles qué está delante de él, qué está a su derecha, qué está a su izquierda, qué está atrás, a cuánto de distancia está. Esa es la información, esa es la orientación espacial que se le tiene que dar el entrenamiento, ¿no? Esto va a romper ¿qué? Va a romper las barreras, va a romper las barreras arquitectónicas, va a romper las barreras físicas, vamos a realizar un buen trabajo, ¿no? Entonces, también tenemos que romper en la persona ciega o candidata a ciega, también tenemos que romper las actitudes negativas que él pueda tener. No, ¿y si me caigo? No, ¿y si me tropiezo? No, ¿y si me muerde el perro? No. Todas esas actitudes tenemos que trabajar con la persona que ya va a ser candidata a ser ciega, ¿no? A utilizar un bastón. ¿Cómo saber el grado de discapacidad visual? Bien, tenemos ahí la discapacidad, tenemos el momento de aparición versus el grado de deficiencia. En el momento de aparición puede ser congénita o puede ser adquirida. Congénita ya sabemos todos, es cuando nace con esa discapacidad, nace la persona, el niño nace ciego. Y el adquirido es que después de haber nacido con vista,
que le han hecho la, la prueba y el niño ve posteriormente a tener una caída, un traumatismo que nosotros llamamos, ha afectado a que pueda perder la vista. Y en este adquirido puede haber perdido tempranamente o tardíamente. ¿Cuándo es temprana? Es cuando en el momento del traumatismo, en el momento del golpe, en el momento del accidente, ha tenido, se lo ha llevado a la clínica, se lo ha llevado a un profesional del área, y el profesional ha dado el resultado donde ha dicho: señora, su niño o su niña va a perder la vista, ¿no? O ha perdido la vista. Entonces ese es cuando se adquiere tempranamente. ¿Y cuando se adquiere tardíamente? Cuando puede haber una infección, cuando puede haber una enfermedad a nivel de la vista, a nivel del ojo, ¿no? Una infección a través de algún contagio o algo así. Entonces, que poco a poco, paulatinamente, es un proceso y que va perdiendo poco a poco la visión. ¿Ya? Entonces, sí es posible saber el grado de discapacidad. En caso de alcanzarlo, tenemos que adquirir al profesional. ¿Ya? En caso de que haya sospechas. ¿Ya? En este caso, tenemos, gracias a Dios, profesionales muy buenos en esta área donde pueden detectar. Ya más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotros podemos detectar. ¿Ya? Eso es en el momento de la aparición, congénito adquirido, temprano tardío. La discapacidad, el grado de deficiencia puede ser una ceguera total, donde la persona no distingue absolutamente tamaño, color, forma. ¿Ya? En cambio, el grado de deficiencia también se puede medir por la baja visión. Un déficit visual. Tiene visión, ve sombras. Han debido escuchar ustedes. Sí, solo veo sombras, veo oscuro, ¿no? Parece que alguien apagó la luz. Tengo una visión en tubo, solamente veo la parte central. No veo toda tu cara, solamente veo tu nariz, ¿no? Entonces hay este tipo de déficit visual también, ¿ya? Que está dentro de la categoría del grado de deficiencia. Continuamos. ¿Cómo sabemos el grado de discapacidad visual? Ahí tenemos en su pantalla, tenemos la visión normal. Desde la primera letra grande que se ve a la izquierda hasta antes de la línea verde es una visión normal. ¿Ya? Ahora nos miden por dioptrías. Nos dicen: señor, usted en el ojo izquierdo tiene 1.5 de dioptría. En el ojo derecho tiene cerca de 1 grado de dioptría. Entonces ahí tenemos en el lado derecho de ustedes de la pantalla, tenemos los grados de dioptría. La miopía de 1 grado de dioptría, de una dioptría que nos dicen, ahí pueden observar claramente, solamente va a haber las 2 primeras hasta las 3 primeras líneas, pero con dificultad. Esto es sin apoyo. Esto es sin apoyo, ojo, sin ayuda, sin lentes, ¿no? Cuando la persona tiene 1 punto de dioptría, 1.5 de dioptría, está entre el 1 y el 2. Es decir, ve la primera línea y la segunda línea con dificultad. Cuando ya se tiene una miopía de 2 dioptrías, la primera letra se puede llegar a distinguir, pero como sombra, ¿no? Como sombra, pero sí se tiene dificultades en la visión. Cuando ya estamos en una miopía de tercer grado, de dioptría 3, fíjense en el lado derecho,
ya no se ve nada, se ve borroso, ¿no? Entonces, vean ustedes cuál es la diferencia de la pérdida, cuál es la dificultad para poder ver sin lentes. El mismo ejercicio también se puede hacer con el apoyo técnico que es el lente, ¿no? Ya sea un lente de contacto, ya sea un lente convencional en el que normalmente todos utilizamos. Entonces, ahí pueden observar claramente cuando está con lentes es la misma actividad, pero ya las dioptrías suben, se duplican, ¿ya? Entonces, esa es la ceguera o el grado de deficiencia, cómo poder medir, cómo poder saber, cómo podernos darnos cuenta. Y esto es en que muchas personas, muchos estudiantes llegan a tener dificultades. Si tengo dificultades en la vista, obviamente que voy a tener dificultades para copiar lo que está en la pizarra, para ver y descifrar lo que está escribiendo la maestra o el maestro en la pizarra, ¿no? Vamos a hablar de lo que es ceguera y deficiencia visual. No es lo mismo. No es lo mismo la deficiencia visual o la discapacidad visual. Ahí hay una diferencia. Eso tiene que estar bien clarito. Existen diferentes grados de visión para todas las personas, marcadas por patologías ópticas y otros posibles problemas de vista derivados de otras anomalías, como pueden ser cerebrales o musculares, ¿no? ¿Qué es la ceguera o pérdida o falta de visión? Bien, cuando hablamos en general de ceguera, que es una discapacidad visual grave o deficiencia visual, simplemente nos estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total. Una discapacidad visual ya requiere del uso del bastón. En algunos casos requiere del apoyo de un guía o una guía o un lazarillo, que son los perros que ellos manejan. En Bolivia casi no hay mucho, más están entrenados para el uso del bastón, ¿no? Entonces, estas características de limitación total hacen de que estas personas puedan llegar a entrenarse con el bastón. Llegan a entrenarse en las actividades espaciales de orientación, empezando desde el hogar hasta hasta salir a la comunidad, al contexto exterior, ¿ya? Específicamente, las personas ciegas o con ceguera son aquellas que no ven nada en absoluto, ¿no? Ni con lentes no van a llegar a poder distinguir ni siquiera manchas, ni siquiera sombras, nada, ¿no? Están totalmente ciegos, por eso es. Tienen una ligera percepción de la luz, de los rayos solares. Cuando nosotros cerramos los ojos, a través de los párpados, vemos al sol y todavía tenemos una percepción. Si vemos un foco que está prendido, también vamos a tener la percepción de la luz, pero simplemente eso no quiere decir que tiene vista A, B, no, nada que ver, ¿ya? Pueden ser capaces de distinguir entre la luz y la oscuridad, pero ¿a través de qué? A través del tacto. Sienten la oscuridad, sienten la luz, los rayos del sol, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, son personas con deficiencia visual aquellas que con la mejor corrección, con un mejor lente posible, pueden ver o distinguir con dificultad algunos objetos a una distancia muy corta. Esos son los que tienen
deficiencia visual. Entiéndase estas dos características. La discapacidad visual o grave es aquella persona que no ve absolutamente nada. La persona que tiene deficiencia visual es la que puede llegar a ver. ¿Por qué? Porque le van a recomendar que utilice lentes. Con los mejores lentes puede llegar a percibir con dificultad objetos, personas, no puede llegar a ver. Entonces, algunas de ellas pueden incluso leer, pero letras grandes, ¿no? Letras de imprenta pueden llegar a ver, ¿no? Si es un tamaño adecuado para su vista, pueden llegar a ver, ¿ya? Generalmente de forma más lenta lo hacen y es nomás considerable por, por las personas que vemos valorar ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, estos restos visuales que estas personas tienen, hay que aprovecharlas, ¿no? No es que cuanto más lea, más ciego se va a quedar. No, hay que aprovechar en darles toda la información que ellos requieran, ¿ya? Habíamos hablado de lo que es la visión central y visión periférica también, ¿no? Entonces, en otras circunstancias, la capacidad es para identificar los objetos situados enfrente de nosotros. Esa es una visión central. Cuando no vemos objetos que están enfrente de nosotros, ya es una pérdida de la visión central, ¿no? Por el contrario, para detectar cuando se encuentran a un lado, encima, debajo, esa es la percepción de la visión periférica, ¿ya? Tenemos visión periférica cuando nosotros estamos mirando de frente, pero al lado derecho hay una persona que ha pasado. No es necesario dirigir nuestra vista, sino lo hemos sentido y ha pasado como una sombra. Esa es la visión periférica. Cuando se pierde esto, hay una pérdida, eso se dice pérdida de visión periférica o pérdida de visión central, cuando no distinguimos o cuando no podemos detectar con facilidad un objeto que está frente a nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos pérdidas. Puede ser la pérdida de visión central o puede ser la pérdida de visión periférica cuando no percibimos esto, y hay que tomar en cuenta todas estas pruebas, esta, eh, estos ejercicios lo hace quien, el profesional. El profesional, eh, el oftalmólogo, es quien va a realizar todas estas pruebas para ver y recomendar si es que esta persona con deficiencia puede ser candidato a utilizar lentes o puede ser candidato a tener una discapacidad visual, ¿ya? Por tanto, las personas con deficiencia visual, a diferencia de aquellas con ceguera o con discapacidad visual, conservan todavía un resto de visión, un resto visual útil que puede ser para su vida, ¿ya? Este resto visual le puede ayudar a desplazarse, a hacer tareas domésticas, incluso a tener una lectura, en el trabajo también, ¿no? Entonces esto le puede ayudar, ¿ya? Continuamos, hasta ahí algunas características básicas que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es la ceguera, dentro de lo que es la discapacidad visual, ¿ya? Continuamos con algunas características generales de la discapacidad auditiva. Vamos a decir que las barreras que tienen las personas con discapacidad auditiva se refieren a los impedimentos
que el contexto físico-social los pone. Y entonces esto hace de que el individuo tenga dificultades en su acceso. La participación en actividades consideradas para nosotros y para ellos normales, para cualquier persona de su edad y cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es la discapacidad auditiva? Se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Nosotros utilizamos la comunicación para todo. Nos comunicamos apenas salimos de la puerta de nuestras casas, ya estamos en constante comunicación con el contexto. Dentro de nuestras casas estamos en comunicación, pero ¿qué pasa si no tenemos el lenguaje oral? ¿Qué pasa si nuestros familiares no saben de la lengua de señas? ¿No? Por eso es de que es muy importante para las personas sordas que la mayor parte con las que ellos van a interactuar sean o sepan la lengua de señas, ¿ya? Entonces, estas actividades propias de la vida cotidiana que tienen las personas sordas, que surge como una consecuencia para su integración entre la dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente, dependiendo el grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral. Entonces, no hay sonidos del lenguaje oral, no estoy decepcionando lo que me están diciendo, ¿cómo voy a poder responder a eso? ¿No? Estas entonces son las barreras que presentan las personas con discapacidad auditiva. Vamos a seguir hablando respecto a las barreras. Son de distinto tipo. Entre las más frecuentes se pueden encontrar la cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Si los sonidos son débiles, son distantes, se presentará dificultad para su discriminación, ¿no? La interferencia de sonidos de distinto tipo, cuando los lugares presentan mucho ruido de ambiente, se tiene dificultades para captar los mensajes. Las dificultades que están asociadas al lenguaje oral y escrito. Si una persona posee una pérdida auditiva severa o profunda, solo se usa como una forma de comunicación el lenguaje oral. No se mira al hablar, se estará dificultando su comprensión generalizada de lo que ocurre en el contexto. Las personas que tienen baja audición o restos auditivos que son hipoacúsicas, hipo por debajo, tienden a utilizar apoyos técnicos, utilizan audífonos. Estos audífonos amplifican los sonidos. Por eso es de que las personas que tienen hipoacusia, puede ser lateral o puede ser bilateral, puede ser en el oído izquierdo, puede ser en ambos oídos o puede ser en el derecho, eso no le va a distinguir escuchar los sonidos, llegan a escuchar algunas palabras y nosotros sabemos de que todo lo que escuchamos repetimos. Entonces, cuando nosotros escuchamos mal, también repetimos mal. Es en ese sentido que las personas con hipoacusia, estos audífonos que ellos utilizan, no son tan, se podría decir, no son tan finos en su audición que lleguen a escuchar totalmente claro. Entonces tienen dificultades en esa audición. Y esa dificultad en la audición hace de que
estas personas con hipoacusia lleguen a tener dificultades incluso para responder. Si ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con una persona con hipoacusia, no van a notar de que tienen problemas en su pronunciación, no se les llega a entender claramente. Y por respeto, nosotros, ¿qué hacemos? Damos por entendido lo que nos quieren decir, ¿no? Entonces hay este tipo de problemas, ¿ya? Más características sobre la discapacidad auditiva, ¿no? Habíamos dicho de que no pueden llegar a percibir claramente los sonidos de la naturaleza. Lo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos al campo, cuando vamos a algún tipo de ambientes fuera de la ciudad, escuchamos el río, escuchamos las cascadas, escuchamos el sonido de los árboles que se mueven en el viento, escuchamos diferentes sonidos de aves, ¿no? Ellos no pueden percibir. ¿Por qué? Porque tienen discapacidad auditiva. Dentro de la discapacidad auditiva están clasificados también, están tomados en cuenta las personas que tienen baja audición o que tienen que presentan hipoacusia. ¿Ya? No pueden escuchar el sonido del auto, el bocinazo del auto, ¿no? No pueden escuchar qué es lo que quiere decir una persona. Para ellos pareciera que estuviese hablando en chino. Mueve los labios, pero no llegan a percibir las palabras que una persona quiere decirles a ellos, ¿no? Entonces se define como la dificultad para participar en actividades propias de la vida cotidiana, como la interacción a través de la audición de sonidos de ambiente, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el concepto en el que se desenvuelve. ¿Ya? Entonces, esas son las características generales, muy generales, de lo que son las dos discapacidades, visual y auditiva. Ahora, entrando al punto central, tenemos aquí podemos observar en el cuadro las barreras que son de distinto tipo. Entre las más frecuentes se pueden encontrar la cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Los sonidos son débiles o distantes, se presentará dificultad para su discriminación cuando los sonidos son distantes, ¿no? Cuando los lugares presentan mucho ruido, se tiende a dificultad para captar los mensajes. Cuando hay una reunión donde todos hablan por grupos, empiezan a hablar, vamos a imaginarnos que estamos en un evento social, todos empiezan a hacer grupos y empiezan a hablar. Las personas que tienen restos auditivos o hipoacusia solamente escuchan como abejas, como moscas, ratones allí que no, entonces no llegan a percibir exactamente nada, ¿ya? Esa es la dificultad que ellos presentan, las personas con dificultades en la audición. Es preciso señalar que en los últimos años ha cobrado fuerza una mirada diferente de la discapacidad auditiva, donde donde se desprende de una perspectiva socioantropológica de la sordera. Esta mirada se centra en la persona sorda como persona que se mueve visualmente en el mundo, en el contexto, que desarrolla como lengua natural la lengua de señas y que forma parte de una cultura. Niños, es una lengua, ¿no? Nosotros adquirimos nuestra primera lengua a partir de qué edad. Ellos propiamente adquieren su propia lengua a partir de una cierta edad, ¿no? Entonces, no discrimina tampoco la sordera, es una discapacidad que no discrimina estratos sociales, no discrimina raza, no discrimina religión. De hecho, hay en todas las religiones
en todos los en todas las iglesias, sean católicas, adventistas, sabadistas, presbiterianas, hay personas sordas. En todos los países a nivel internacional hay personas sordas, ¿no? Entonces, es muy bueno señalar este aspecto donde es una población, ¿ya? La cultura de las personas sordas es igual que cualquier cultura que nosotros conocemos, una cultura aymara, una cultura quechua, una cultura de, guaraní, son culturas que tienen sus propias características. Esta cultura de las personas sordas tiene sus propias características, tiene su propio lenguaje, ¿ya? Ahí vemos el alfabeto dactilológico, que es lo más básico que manejan las personas sordas, que es lo más básico que las personas oyentes debemos manejar, ¿no? La Federación Mundial de Sordos es enfática en indicar a este respecto que la lengua de señas es un importante símbolo de identidad y al mismo tiempo patrimonio cultural que evidencia una comunidad, igual que la lengua aymara, igual que la lengua quechua, con valores y costumbres propios que conforman a su propia cultura de personas sordas, de personas con discapacidad auditiva. Ahora ustedes han debido escuchar el sordomudito. No, es que tengo dos alumnos que son sordomudos. No, solamente son sordos, no son mudos. Si ellos pueden emitir sonidos, sonidos emiten, no palabras, sonidos, ¿no? Entonces, no son mudos. La discapacidad auditiva, tal cual lo dice el concepto, es discapacidad auditiva, no es discapacidad auditiva oral, ¿no? Entonces, solamente es la afección que ellos tienen es a nivel auditivo, nada más, ¿ya? No está bien dicho que son sordomudas o sorditos, que son muy peyorativos, muy lastimeros. Escucha esa terminología del sordito. No, pues es que mi niño es sordito, ¿no? Es niño sordo, es persona sorda, ¿ya? O es persona con discapacidad auditiva, ¿ya? Vámonos a lo que dice la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad, que es la CIF, que como organización la OMS lo ha trabajado esto y ha dado a conocer primeramente, esto se ha trabajado en Ginebra el 2001, posteriormente se ha socializado a nivel nacional. Antes de esto, ¿qué ha pasado? Antes de esto se han hecho diferentes estudios, se han hecho diferentes investigaciones, ¿ya? Entonces, en estas investigaciones, en estos estudios y en estos congresos que se han ido realizando, no es que, no es que uno porque quiere va a poner o va a utilizar una terminología. Las investigaciones nos dan los resultados para el uso correcto de las terminologías. Entonces, estas investigaciones que se hace no solamente se hace a nivel científico, se hace también con diferentes encuestas, con diferentes consultorías, donde la misma población es la que acepta el uso de estas terminologías, ¿no? Bien, entonces, esta organización saca la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento. El texto que está en la plataforma está resumido exclusivamente en la parte sensorial que nos corresponde a este módulo, ¿ya? Porque este texto tiene más de 260 páginas, entonces no quería, pero de todos modos van a tenerlo como un texto de apoyo en el cual ustedes pueden realizar sus consultas también, ¿ya? Tenemos las funciones sensoriales donde ellos
donde la CIF nos dice que se está tomando en cuenta funciones sensoriales y dolor. Este capítulo trata las funciones de los sentidos de la vista y el oído, principalmente. En eso es donde ah, nos estamos concentrando más, ¿ya? Como también las sensaciones de dolor, que son otros tipos que también tienen que ver con las funciones sensoriales. Vista y funciones relacionadas. Las funciones visuales, que son funciones sensoriales, están relacionadas con percibir la presencia de la luz, sentir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual. Nosotros cuando vemos colores, vemos formas, vemos tamaños, ¿no? Entonces, esa es la función específica, la función básica. Cuando no percibimos tamaños ya tenemos un problema. Cuando no percibimos colores ya estamos con un problema, ¿no? Entonces, estas funciones visuales incluyen las funciones de la agudeza visual. La agudeza visual es cuán nítido ves una imagen, cuán nítido ves un color, ¿no? Incluyen las funciones del campo visual. Lo que habíamos dicho anteriormente incluye si estoy viendo a 45 grados a la derecha, a 45 grados a la izquierda, ¿no? Calidad de la visión, funciones relacionadas con percibir la luz, el color, la agudeza visual a larga y corta distancia. Perdón, cuando nosotros estamos observando, puede ser al frente de la casa, y percibimos a una persona en la ventana, nos enfocamos nuestra vista en la persona y el campo visual va a mantener la casa. Ese es el campo visual. La casa del vecino, eso es el campo visual. Pero estamos focalizando a la persona que está en la ventana. Vamos a tratar de ver, está triste, está alegre, se está moviendo. Entonces esa es la agudeza visual a larga distancia. Cuando estamos a corta distancia y estamos observando una revista, estamos viendo nuestro WhatsApp, nuestro celular, nos han mandado una foto, acercamos nuestra vista y distinguimos los colores, distinguimos las personas que se están moviendo, distinguimos la foto, ¿no? Entonces esa es la agudeza visual a corta distancia. Ahora, la visión puede ser monocular o binocular. Podemos percibir, podemos distinguir con un solo ojo o con los dos ojos, ¿ya? Siempre tenemos, la mayor parte, el 99% ya está eh, oficialmente esta investigación donde tenemos un ojo bueno y un ojo malo, ¿no? Con un ojo vemos mejor que con el otro. Está 99%, ya está investigado esto, ¿no? La calidad de la imagen visual, deficiencias tales como la miopía, hipermetropía, astigmatismo, hemianopsia, la ceguera al color, visión en túnel, que es la escotoma central y periférico, diplopia, ceguera nocturna y adaptabilidad a la luz. Estas funciones visuales van a excluir las funciones de la percepción, ¿no? Excluyen absolutamente. ¿Ya? Continuamos. ¿Qué nos dice sobre las funciones de la agudeza visual? Son funciones visuales que pueden ser monoculares, esa es la agudeza visual, o binoculares, que permiten percibir la forma y el contorno, ya sea esta a larga o a corta distancia. La agudeza binocular a larga distancia. Aquí tenemos las funciones que permiten percibir el tamaño,
la forma y el contorno de un objeto. No vemos la parte central nomás, vemos el objeto a cualquier distancia. Vemos el contorno, el objeto en general. La agudeza monocular a larga distancia. Estas funciones nos permiten percibir el tamaño, la forma y el contorno, utilizando pero alternativamente, ya sea el ojo derecho o el ojo izquierdo. Aquí cuando nos hacen la medición de los lentes, nos dicen, señor, usted tiene en el lado izquierdo 0.5 de dioptría y en el ojo derecho tiene 1.2 de dioptría. Entonces tenemos un ojo bueno y un ojo malo. Ahora, la agudeza monocular estamos haciendo de que estamos haciendo que nuestra vista funcione un solo ojo, ¿no? La agudeza binocular a corta distancia. Estas funciones nos permiten percibir el tamaño, la forma y el contorno del objeto, pero de cerca, lo que les había dicho, ¿no? El ejemplo que hemos puesto, que normalmente nosotros estamos con el celular, ¿no? Y vemos con los dos ojos, por eso es agudeza binocular a corta distancia. La agudeza monocular a corta distancia es una función donde percibimos con un solo ojo, ¿no? Incluso podemos acomodar nuestra vista moviendo la cabeza con el ojo derecho o con el ojo izquierdo. Cuando tenemos una dificultad en la vista en alguno de nuestros ojos, movemos la cabeza y acomodamos la vista, ¿no? Las funciones de la agudeza visual que pueden ser especificadas, funciones de la agudeza visual no especificadas que también tenemos, funciones del campo visual. Habíamos dicho que estas funciones son relacionadas con toda el área que puede ser vista, fijando la mirada en un objeto, pero tenemos el contorno. Cuando vemos un auto no solamente lo vemos al chofer, vemos todo el auto, entonces ese es el campo visual, ¿ya? La calidad de la visión son funciones que implican la sensibilidad de la luz, la visión en color, la sensibilidad al contraste y la calidad general de la imagen. Cuando vemos una imagen, una foto, un objeto, algo, ¿no? La función o la funcionalidad de la sensibilidad a la luz nos permite percibir una cantidad mínima de la luz, ¿no? Incluso con los ojos cerrados nosotros podemos percibir si estamos en la oscuridad o hay rayos de luz, ¿no? Lo más mínimo podemos llegar a captar. Esa es la sensibilidad que nuestros ojos tienen hacia la luz, ¿ya? Perdón. Visión en color son las funciones visuales relacionadas con la diferencia y el emparejamiento de los colores. Ahí en la imagen podemos observar claramente la zona de visión binocular, ¿no? Nuestra mirada es en cono, porque ambos ojos se van a centrar en un punto, en un objetivo. Ahí se van a centrar. Sin embargo, nuestro campo visual está está percibiendo los movimientos o los objetos o cualquier cosa del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ahí está, ese es el campo visual, ahí está más explicadito en la imagen, ¿ya? Sensibilidad al contraste. Tenemos estas funciones, la separación de la figura, es decir, la figura y el fondo, teniendo en cuenta la mínima cantidad de la luz requerida. No es necesario buena luz. ¿Cuál es la figura fondo? Cuando nosotros estamos adelante en un seminario, en una clase, cuando nosotros estamos y nos enfocamos en un estudiante, solamente lo vamos a ver al estudiante. Automáticamente la figura del fondo se mantiene ahí, pero lo vamos a ver borroso. Es igual que el lente de la cámara, de cualquier cámara. Cuando nosotros enfocamos en un objetivo,
automáticamente lo demás se pone borroso. Se está enfocando en el objetivo que nosotros queremos ver, ¿no? Ese es el contraste del campo visual de la figura fondo que llamamos, ¿ya? Funciones de las estructuras adyacentes al ojo son estas imágenes que nosotros vamos a ver en el contorno, en, eh, puede ser arriba, puede ser abajo, izquierda, derecha, que estamos todavía, está ahí la imagen, ¿no? Pero no es nuestro objetivo de la vista dirigirnos a ese objetivo, ¿ya? Entonces, la sensibilidad del contraste excluye las funciones visuales, neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del párpado? Las funciones del párpado, tales como es protegernos del reflejo, ¿no? Del reflejo de la luz, de los reflejos muy luminosos. Por ejemplo, vamos a ver un reflejo de un espejo que nos están iluminando a los ojos. Entonces nuestro reflejo y la función del párpado es cerrarlo, no ver lo que no quieres ver, ¿no? Esas son las funciones del párpado. Más que todo tiene un reflejo de protección el párpado, ¿no? Funciones de los músculos internos del ojo, músculos externos del ojo. Los músculos externos se utilizan para mirar en diferentes direcciones, ¿no? Esa es la función de nuestros músculos. Es necesario también tener una buena actividad muscular a nivel de los ojos, ¿no? Para tener reacciones inmediatas en lo que queremos ver, ¿no? Para conseguir ver un objeto que se mueve a través de del campo visual, para producir para producir localizaciones de un objeto en movimiento, ¿no? Entonces eso nos ayuda. Esa es la función de los músculos, ¿ya? Funciones de las estructuras adyacentes al ojo que no están especificadas. Funciones asociadas con el ojo y estructuras adyacentes que son la sequedad, el picor del ojo, así como otras relacionadas también que incluyen la presión detrás del ojo, la sensación de tener algo en el ojo, una basurita, una pestaña que se ha entrado, ¿no? Entonces, eso también incluye, por eso se dice que es el picosor del ojo, o en algunos casos la sequedad, el cansancio que uno tiene, ¿no? Nos vamos a las funciones auditivas, funciones a lo que son la discapacidad auditiva. ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, dentro de estas funciones, que también están relacionadas con la percepción de los sonidos, la discriminación de su localización, el tono, el volumen y la calidad. Las personas que tienen que presentan hipoacusias, que tienen restos auditivos o que tienen que utilizar audífonos, no miden el tono de voz. Por eso es que en algunos casos ustedes se van a dar cuenta cuando tengan contacto con personas que son hipoacústicas, llegan a gritar, no hablan, gritan, porque piensan que uno no les está escuchando, entonces gritan, ¿no? Son los que más ruido meten, por eso es que no son sordomudas, ¿ya? Dentro de estas funciones auditivas, incluyen la discriminación auditiva, ¿no? Discriminar el sonido del auto con el sonido de una motocicleta, localizar si este sonido es fuerte, de dónde viene, ¿no? Lateralizar el sonido y poder discriminar el lenguaje oral
de diferentes personas, ¿no? El papá habla diferente, tiene diferente voz a mi hermanita pequeña, tiene diferente voz, entonces se hace este tipo de discriminación. Esas son las funciones básicas del oído, ¿no? Excluye las funciones de la percepción y funciones mentales del lenguaje. Eso ya es a nivel neurológico, ¿no? Las funciones mentales que tenemos, ¿ya? Detección de los sonidos son relacionadas con advertir la presencia de un sonido. Nos advierte que hay alguien en nuestro alrededor, que hay algo a nuestro alrededor, ¿no? Esa es la detección que nos va a informar, a hacer reaccionar y detectar el sonido, ya sea, ¿ya? Discriminación de sonidos, entonces tenemos como las reacciones, la advertencia de la presencia de sonidos, ¿ya? La localización de la fuente del sonido, fuentes sensoriales relacionadas con determinar la localización de la fuente que emite un sonido. La localización del sonido y la localización del sonido fuerte. Discriminación del habla, relacionadas con determinar el lenguaje oral y distinguirlo de otros sonidos, ¿ya? Funciones vestibulares. Aquí tenemos para medir la audición, que anteriormente se utilizaba este diapasón, para ver si la persona, el niño, tenía una percepción auditiva, ya sea en el oído izquierdo o en el oído derecho. Entonces se aplicaba el test de Weber, que es la utilización del diapasón, ¿no? Se pone al centro de la cabeza, por encima de la cabeza, y el niño o la persona que presenta alguna dificultad en la audición solamente tiene que girar con el mejor oído, ¿no? O tratar de percibir el diapasón a través del mejor oído, ¿ya? Más funciones vestibulares relacionadas con la posición. Son funciones sensoriales también del oído interno que están relacionadas con determinar la posición del cuerpo. Son funciones vestibulares relacionadas que tienen que ver con el equilibrio. Entonces, cuando hay un problema a nivel auditivo, también se puede llegar a tener problemas en el equilibrio. Ya, como vemos ahí a un niño que presenta una audición normal, ¿no? Está tranquilamente ya a la mitad de la tabla de equilibrio caminando, ¿no? En el caso de que hubiese problemas o hubiese alguna dificultad a nivel del oído interno, ¿no? Entonces es un poco dificultoso que pueda realizar esta actividad, ¿ya? Funciones vestibulares, algunas que no están especificadas, algunas que están especificadas, ¿ya? Estas funciones vestibulares están relacionadas también con el movimiento, con la posición, con el equilibrio. Tienen que ver mucho con el oído interno, más que todo con el interno. Tenemos tres niveles en el oído: el externo, el medio y el interno. En este caso, las funciones que estamos presentando tienen que ver con el oído interno, ¿no? Determinan el movimiento del cuerpo, incluyen la dirección y la velocidad, ¿ya? Excluye función vestibular o sensación del dolor. Tengo un dolor en el oído, pero puede ser por una infección. Esto va a traer un trastorno leve que puede ser atendido y con una intervención subsanada, ¿no? Los zumbidos en los oídos o el tinnitus es una sensación relacionada con la presencia de un tono bajo, golpeando, silbando, teniendo una especie de zumbido en el oído,
¿no? Entonces este zumbido hace de que nos pueda desestabilizar en el movimiento. Se siente mareos, puede sentir también ganas de incluso de vomitar, ¿no? Una sensación de pérdida del equilibrio, tiende a siente caerse, pero no se está cayendo, ¿no? Pero internamente sí la persona siente, ¿no? Es producida exactamente por este zumbido en los oídos que hay, ¿no? Es un poco molestoso. También hay una sensación de picor, hay una sensación de presión en el oído, ¿no? Ahora, normalmente esto pasa cuando hay un cambio de cuando hay un cambio eh, mm, un cambio en la presión, ¿no? En la presión. Cuando hay presión baja, cuando hay presión alta, nosotros nos trasladamos, por ejemplo, a un lugar alto, el oído se nos tapa. Nos trasladamos de un lugar alto, que estamos acostumbrados, nos trasladamos a un lugar bajo, también hay un cambio en el oído, ¿no? Esto es por la presión auditiva que se llega a tener, ¿ya? Más, más funciones sensoriales adicionales, como la función gustativa, estas ya son funciones que también están dentro de las funciones sensoriales, ¿ya? Pero no compete mucho a nuestro objetivo, que son las funciones auditivas y visuales, ¿ya? Otras funciones más como son relacionadas con percibir la calidad del sabor, del salado, el amargo, el ácido. Esto no tiene mucho que ver con las funciones auditivas ni visuales, sino estoy tomando en cuenta como funciones sensoriales adicionales, ¿ya? No está dentro de lo que es la exposición, pero sí es necesario mencionarlas por ser sensoriales también, ¿ya? Bien, hasta aquí entonces habríamos culminado esta unidad 2 de la discapacidad visual auditiva y sus principales características y funciones que tienen estos dos sentidos. ¿Ya? En base a esto ya nosotros vamos a, en la unidad 3, tocar cuáles son las actividades de intervención que tenemos que tener para ambas discapacidades. No se olviden realizar las tareas que ya habíamos enviado con las consignas también. Que tengan un lindo fin de semana y bien, un saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes y nuevamente no es molestia, pero sí es necesario reiterarles que puedan quedarse en casa por la salud de ustedes y por la salud de nuestros familiares. Muy bien, un abrazo a todos y hasta